Bueno, seguimos con el catejón, ¿eh? Con esa barrera, eso que impide que se manifieste el misterio de iniquidad en su totalidad y en la presencia, o en la persona más bien, del anticristo. Ahora bien, esa barrera, ese impedimento, ese obstáculo al impío, estará, permanecerá hasta que sea quitado. Pero, ¿cuál es el significado de será quitado? ¿Quién es el que lo quita? ¿Será quitado por la voluntad del hombre? ¿Será quitado por la mera casualidad de los acontecimientos? Bueno, seguramente este no es el significado, dice el cardenal Manning. Si la barrera que impidió el desarrollo del principio del desorden anticristiano fue el divino poder de Jesucristo, nuestro Señor, incorporado en la Iglesia y guiado por su vicario, por el Papa, entonces ninguna mano es suficientemente poderosa, ninguna voluntad es suficientemente soberana como para quitarlo. ¿Quién puede quitar el poder de Dios? ¿No? Solo puede quitarlo la mano y la voluntad del mismo Hijo de Dios encarnado. Solo Él lo puede hacer. Por eso es cuando, a ver si, para asimilar esto, ¿no? Cuando la Virgen dice, por ejemplo, ya no puedo detener el brazo de mi hijo, es muy pesado, es decir, la justicia de mi hijo, ¿no? Si no recuerdo mal, lo dice en la Salet. A veces dice no, el Padre, pero es decir, como la justicia de Dios no lo puede detener, es decir, el que va a quitar, el que va a hacer eso para que venga todo lo que tiene que venir, para purificar el mundo y la Iglesia, es el mismo Dios. Por lo tanto, la interpretación de los santos padres con que habíamos comenzado es completa, y es totalmente exacta. Es totalmente exacta, es completamente. Es el poder divino, primero en la providencia, luego en su iglesia, que es lo que está impidiendo, y luego ambos fundidos, juntos, continuando hasta que llegue el tiempo. Así fue la providencia en la forma del imperio, después es la propia iglesia con su vicario, y lo será hasta que llegue el tiempo. Es decir, el tiempo predecido, preordenado, para quitar la barrera, para dejar entrar en la tierra una nueva dispensa de la sabiduría de Dios, de lo que vamos a hablar, ¿no? Es decir, tenemos una analogía, a ver. La historia de la Iglesia y la historia de nuestro Señor en la tierra, y estas analogías van como en paralelo. Fijémonos, durante 33 años el Hijo de Dios encarnado estuvo en el mundo y nadie pudo poner la mano en él, sobre él. Nadie. Nadie podía hacerlo porque su hora, dice la Escritura, el Evangelio, no había llegado. Hubo una hora preordenada cuando el Hijo de Dios sería entregado a los pecadores. Y Él lo anticipó y lo dijo. Él lo mantuvo, digamos, ese momento en su propia mano, porque rodeó su persona del poder divino. Nadie podía romper ese círculo de omnipotencia hasta que llegó la hora, cuando por su propia voluntad, esto es lo que hay que, los modernistas dicen que más o menos fue un accidente de trabajo en la cruz. No, fue por su propia voluntad que Él abrió el camino a los poderes del mal. Si no, no tenía ningún poder sobre Él. Ninguno. Por eso dijo en el huerto, esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Lucas 22:53. Por eso, antes de darse a las manos de los pecadores, ejerció una vez más la majestad de su poder. Y cuando vinieron a prenderlo, ¿Él qué hizo? Se alzó y dijo, yo soy. Y ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Eso está
el Evangelio de San Juan. Dice, habiendo indicado su divina majestad, se entregó en las manos de los pecadores. Así también, cuando estaba ante Pilato, dijo, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Juan 19:11. Era el poder de Dios, la concesión del Padre, que Pilato tenía poder sobre su Hijo encarnado. Por eso también dijo, ¿piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tenía que pasar? Mateo 26, versículos 53 y 54. Pues lo mismo con la Iglesia de Cristo. Hasta que no llegue la hora en que la barrera, por voluntad divina, sea quitada, nadie tiene el poder para poner la mano sobre ella. Por lo tanto, ya lo concedió, al menos en parte, yo creo, en esta circunstancia, con lo que está ocurriendo. Pero ya lo veremos. Esto es un comentario mío, una glosa. Pues sigo con lo que decía el cardenal Manning. Las puertas del infierno, dice, podrán hacerle la guerra. Pueden luchar como lo hacen ahora. Bueno, en ese ahora del siglo XIX, con el vicario de nuestro Señor. Es decir, pensemos a León XIII, a Pío IX, a Pío X, a San Pío X, el beato Pío IX, cómo los han vituperado hasta llegar a Pío XII. Es increíble este santo papa, si lo hubo realmente, un papa santo, a quien se le pide ser beatificado. ¿Por qué? Con el cuento infame que no hizo nada por los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no es así. Esto no es así. Y la pauta la da, y creo que lo va a haberlo dicho antes, aquella visita de Golda Meir en su época, esa grande para el sionismo, ¿no? Esa mujer tan importante, figura del sionismo, que va a Roma a darle las gracias al Santo Padre Pío XII por lo que había hecho para salvar a los judíos. Entonces, hay toda una leyenda negra infame. Pero, decía, bueno, entonces, hablando de ahora del Papa y de la Iglesia, Manning dice, pero nadie tendrá el poder de derrocarlo hasta que venga la hora cuando el Hijo de Dios lo permita, por un tiempo, y prevalezcan los poderes del mal por ese tiempo. Es fuerte, pero es así, porque no hay nada que ocurra si Dios no lo permite, ¿no? De acuerdo al libro de la profecía, lo permitió por un tiempo, cuando eso fue en Cristo, y aquí va a ser lo mismo. Cuando el obstáculo, ese catejón, se ha quitado, y ahora queda claro que es el Papa, e insisto, un Papa determinado, el impío se rebelará. Entonces vendrá la persecución por 3 años y medio, breve pero terrible, durante la cual la Iglesia de Dios volverá a un estado de sufrimiento como al comienzo. Y la imperecedera Iglesia, porque no puede morir de Dios, por su inextinguible vida derivada del costado traspasado de Jesús, porque ahí nace, como Eva que nace de la costilla de Adán, Adán dormido, el Adán dormido es Cristo en la cruz, y de su costado nace la Iglesia, de costado traspasado, que por 300 años esta Iglesia vivió a través de la sangre y vivirá aún a través de los juegos de los tiempos del anticristo. Y estas cosas se están cumpliendo rápidamente, decía Manning, Ya él lo observaba agudamente. Ya ahora estamos metidos. Y es un bien para nosotros tenerlo ante nuestros ojos, porque los precursores están ya afuera. La debilidad, decía él, del Santo Padre, y parece dicha hoy mismo, ¿no? La muerte de sus ejércitos en ese momento, la invasión de sus estados, recordemos que tenían hasta ese momento los estados pontificios, ¿no? Hasta 1870.
La traición de aquellos que están más cerca de él no es nada nuevo. La tiranía de aquellos que son sus hijos. La alegría y la exultación de los países protestantes y de los gobernantes protestantes, el desdén, el desprecio, la burla que es derramada sobre su sacra y ungida cabeza, es decir, el Papa, todos los días en Inglaterra, dice, eso está ocurriendo. Y hay católicos que están escandalizados por ello. Hay católicos que hablan contra el poder temporal del Papa, o porque fueron aturdidos por los clamores de gente protestante, o porque son de corazón blando y no tienen el valor de resistir a una falsedad popular por una verdad impopular. El espíritu de Inglaterra, protestante, su impiedad, su orgullo, su desprecio, enemistad hacia la Iglesia de Dios, hizo, y esto lo dice un ex anglicano, que los católicos también tuvieran el corazón frío cuando es insultado el vicario de Cristo. Es decir, nadie defiende al Papa. ¿Quién defendió al Papa Benedicto de todos los ataques que tuvo? Terribles, terribles, crueles, de todo tipo. Nadie. Bueno, ahora decía Manning, para su época, y nos lo dice a nosotros, tenemos que estar en guardia. Una vez más ocurrirá con algunos, como pasó cuando el Hijo de Dios estaba en su pasión, que lo vieron traicionado, lo vieron atado, llevado, abofeteado, cegado, flagelado. Lo vieron llevar su cruz al Calvario y luego desnudado y elevado al desprecio del mundo y dijeron, si es el Rey de Israel, dejad que baje de la cruz y creeremos en él. Mateo 27:42. Igualmente dicen ahora, mirad esta iglesia católica, esta iglesia de Dios, vulnerable y débil, rechazada aún por las mismas naciones llamadas católicas. Están ahí la Francia católica, la Alemania católica, la católica Sicilia, la católica Italia, decía, abandonando este explotado producto del poder temporal del vicario de Cristo. Y esto porque la iglesia parece débil, el vicario del Hijo de Dios está renovando la pasión de su maestro en la tierra. Por lo tanto, estamos escandalizados y le volvemos la cara. ¿Dónde está entonces nuestra fe?, se preguntaba el cardenal. Pero el Señor nos predijo todo esto cuando dijo, os he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 14:29. Bueno, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.